Hugo, la bienvenida aquí a nuestros estudios. Gracias por el tiempo. Y quiero comenzar este diálogo de alguna forma en una breve síntesis que le cuentes a quienes nos están siguiendo, a la audiencia, ¿quién es Hugo Bay? Bueno, buen día para todos y todas. La verdad que muchísimas gracias por la invitación. Un gusto para mí estar visitándolos acá en la radio. Y bueno, ¿quién es Hugo Bay? Simplemente un economista con una trayectoria donde, bueno, tuve varios trabajos, pero en los últimos años me dediqué bastante a los temas de la seguridad social, del mercado laboral, de la negociación colectiva. Yo fui asesor del PIT-CNT y desde ese lugar, bueno, tuve una cierta acumulación en estos temas que, bueno, se entendió que yo podía dar una mano en esto de liderar un poco, de coordinar, diría mejor dicho, el diálogo social, ¿verdad? Esto que forma parte de un compromiso de campaña, de cómo resolver algunos nudos, algunos desafíos que tiene el sistema de protección y seguridad social. Y bueno, a eso me llamaron y acá estamos tratando de hacer lo mejor posible y por lo pronto con el diálogo ya encaminado y con estos conversatorios tan interesantes que estamos haciendo en cada uno de los departamentos. Hoy es el turno de Maldonado y fue una excelente excusa para encontrarnos acá. Bien, ¿y qué alcance tiene el diálogo social? ¿A dónde aspiran llegar con él? Bueno, nosotros justamente... ¿Y a qué objetivos? Claro, el diálogo social lo que busca es ser una especie de plataforma o de ámbito para encontrar los acuerdos más amplios posibles en relación a cambios justamente en la matriz de protección y seguridad social. ¿Entre quiénes? ¿Acuerdos entre quiénes? Bueno, entre actores del gobierno, que obviamente tienen la responsabilidad de llevar adelante esos cambios, pero también que esos cambios cuenten con el aval, digamos, o con el mayor acuerdo posible de los actores sociales, que tienen una agenda con vinculación directa a estos temas, y del sistema político, es decir, de los partidos políticos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es que conformamos este espacio que tiene un plazo acotado. Este diálogo social va a estar terminando sobre el 30 de abril. Esto está establecido en el decreto que en cierta forma reglamentó el funcionamiento de la comisión sectorial y en particular del diálogo, y que va a terminar con la entrega en mano del presidente de la República de un documento que en última instancia refleje los acuerdos que se hayan podido alcanzar a través de este proceso y por supuesto también las diferencias o los matices que pueda tener cada uno de los participantes del proceso con, bueno, algún tema puntual que se esté presentando allí. Allí van a ir los contenidos de lo que recogieron en el camino, el procesamiento de esa información y a su vez también van a ir sugerencias hacia el presidente de la República. Claro, ahí va. Yo diría que este proceso tiene dos grandes etapas. Hubo una primera etapa que fue toda la preparatoria, pero que ya culminó, y a partir de ahora de que se lanzó el diálogo social y está de alguna manera en proceso, bueno, justamente hay dos grandes etapas. Una primera que nosotros le llamamos de recopilación de insumos, que tiene que ver con esto de escuchar a la ciudadanía, ¿verdad? Y para eso hay diferentes instrumentos. Están los conversatorios en el territorio, que hoy vamos a tener uno de ellos en Maldonado a partir de las 18:30 horas, en el Centro Regional de la Universidad de la República de Maldonado, y allí obviamente es una instancia de participación abierta donde los vecinos, las vecinas, los ciudadanos toman la palabra y expresan sus propuestas, vuelcan sus insumos para enriquecer ese proceso. Pero además de los conversatorios tenemos otros instrumentos, lo que son los seminarios, lo que son seminarios con un perfil más técnico, más académico, para escuchar la voz de quienes han tenido acumulación en cada uno de los temas. También las audiencias, ¿verdad? La posibilidad de tener reuniones directas entre lo que son organizaciones sociales o instituciones con la Comisión Ejecutiva del Diálogo Social, que es un ámbito integrado justamente por actores del gobierno, partidos políticos y actores sociales, ¿verdad? Y por último tenemos también una plataforma de participación ciudadana a nivel digital, donde, bueno, a través del portal web del Diálogo Social, que es dialogosocial.uy, ustedes allí mismo, ahora mismo, pueden acceder y mirar. Hay un conjunto bastante amplio de propuestas que ya fueron presentadas y, por supuesto, presentar la que cada ciudadano quiera, ¿verdad? Entonces, esos 4 instrumentos sirven para esta primera etapa, que es la de recopilación de insumos, que es enriquecer el proceso, escuchar a la gente, ver cuáles son las preocupaciones, las carencias, las demandas, las soluciones que la gente aporta.
Después, con toda esa información y con toda la acumulación que cada uno de los participantes de la comisión ejecutiva viene, ahí a partir de octubre, noviembre, lo que vamos a estar haciendo es empezar a desarrollar un trabajo quizá un poco más interno de esa comisión ejecutiva, con el fin justamente de, bueno, elaborar ese documento, y ahí sí, ese documento tiene que tener propuestas bastante concretas, bastante específicas, que sean una hoja de ruta clara para que después el Poder Ejecutivo elabore los proyectos de ley que entienda pertinentes y que, por supuesto, después eso vaya al Parlamento, ¿verdad? Es decir, el diálogo social no es un ámbito resolutivo, ¿verdad? Acá simplemente se buscan acuerdos y se elabora un documento. El ámbito resolutivo por excelencia es el Parlamento, donde están representados debidamente todos los partidos políticos, a partir de lo que fue la elección del mes de octubre del año pasado. Y bueno, y ahí naturalmente apostamos a que, si nos va bien en este proceso, el tránsito por el Parlamento sea un tránsito exitoso, corto, donde el Parlamento seguramente mejora estos proyectos y podamos, en última instancia, transformar los acuerdos de los que hoy podemos estar conversando en leyes concretas que mejoren la calidad de vida de la gente, ¿no? Antes de asumir el cargo, leía una entrevista que te hicieron y decía, Uruguay se debe una adecuación del Estado a los nuevos tiempos. ¿Este es el comienzo de ese camino? Bueno, yo creo que en materia de protección, sobre todo en materia de protección social, sin duda, yo creo que hay desafíos desde el punto de vista demográfico, ¿verdad? Vivimos en una sociedad que envejece, donde tenemos un desplome de lo que son los nacimientos, y eso unido al aumento de la esperanza de vida que todos conocemos, va generando progresivamente que la proporción de personas mayores en la sociedad sea cada vez más importante, y ese es un factor que tenemos que atender porque demanda, si proteger adecuadamente a esa población, que estoy convencido de que todos los uruguayos queremos queremos que eso sea así, requiere de muchos recursos. Es decir, cuando las sociedades envejecen, proteger a las personas mayores cuesta plata, ¿verdad? Y esto tiene que ver no solo con el sistema de jubilaciones y pensiones, por supuesto, sino también con el sistema de salud, con el sistema de cuidados. Entonces, eso requiere repensar la matriz de bienestar social del Uruguay. Y yo creo que este proceso, yo también hablaba de cambios demográficos, pero ni que hablar los cambios en el mundo del trabajo, el avance tecnológico, los cambios sociales, los cambios en la composición de la familia, en fin, es decir, vienen cambiando vertiginosamente un conjunto de cosas que nos obligan a repensar los dispositivos que tenemos para proteger a la ciudadanía en sus diferentes etapas a lo largo del ciclo de vida. Y nosotros entendemos que este diálogo tiene ese alcance, ¿verdad? Esto es interesante subrayarlo. Esto no es una discusión que se centra exclusivamente en la reforma jubilatoria, ¿verdad? Que fue, todos sabemos, un proceso de discusión del periodo anterior, que se terminó laudando con una ley, que después, bueno, vino el plebiscito, etcétera. Y es un tema que, por supuesto, va a estar integrado en esta conversación, pero que de ninguna manera es el único tema. Nosotros pretendemos incorporar acá cuestiones que tienen que ver con cómo mejorar la protección en la infancia, cómo poder consolidar y fortalecer el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, cómo diseñar mecanismos de protección para trabajadores y trabajadoras que todavía están en la etapa de actividad. Es decir, pensamos que el diálogo puede contemplar todo ese conjunto de aspectos que tienen mucho más que ver con los riesgos, las vulnerabilidades y, de cierta forma, las carencias que enfrentan las personas a lo largo de todo el ciclo de vida, no solo en la etapa de retiro, que por supuesto es una etapa que hay que atender debidamente, ¿no? En estos meses de gobierno hemos visto de manera insistente el hecho de interrelacionarse las diferentes partes de cualquier gobierno, ya sea nacional o departamental, de unirse, de trasvasar información unos a otros, de trabajar un poco más en equipo y no solamente que cada uno tenga la visión y el panorama de su área, sino abriendo a otras áreas. Y básicamente lo hemos visto, por ejemplo, en el MIDES, que inclusive hoy también hay actividades vinculadas a este tema, donde el MIDES por sí solo muchas veces le cuesta generar acciones porque necesita la interinstitucionalidad en lo que tiene que ver con la gestión. En definitiva, algo de eso es lo que ustedes
piensan proponer o plantean para que no solamente esta experiencia del MIDE, sino otras de lo que significa cualquier gobierno nacional, genere una interactuación que haga más eficiente la gestión y más cortos los plazos? Y yo creo que sí, yo creo que eso que tú planteás está como quien dice en el espíritu de lo que es el rol de la Oficina de Planeamiento y Presupuestos, ¿no? Este espacio, la Oficina de Planeamiento y Presupuestos no tiene a su cargo la ejecución de ninguna política pública concreta, específica y sistemática a lo largo de todo el periodo, sino más bien tiene un rol de articulación entre otros organismos que sí tienen a cargo esa tarea, y nosotros apostamos mucho a lo que pueda ser la cooperación y la capacidad de justamente incorporar transformaciones que puedan mirar todo el bosque, ¿verdad? Y que puedan articular a todos esos organismos que muchas veces están tratando de llegar, en el caso de las políticas sociales, a cada uno de los hogares, a cada una de las familias, como que desde diferentes lados. Y justamente está en nuestra vocación, en esta idea bueno, y aparte de mirar estos procesos con una mirada de mediano y largo plazo, ¿verdad? Que también muchas veces cuando uno habla con un jerarca de un ministerio, bueno, uno está a veces tapado por esa, en fin, por esa demanda cotidiana del día a día, de estar resolviendo y apagando el incendio del día a día. Y nosotros tenemos esa oportunidad de mirar un poquito más lejos, y yo creo que eso puede contribuir justamente en este proceso en particular del diálogo social y de las transformaciones que el país requiere en su matriz de protección social. A mí me parece absolutamente clave que los actores centrales, que son por supuesto el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Economía y Finanzas, por supuesto, el BPS, pero la ANEP, el INAU, el Ministerio de Educación y Cultura, en fin, hay un conjunto de instituciones que tienen que lograr articular esfuerzos, coordinar esos esfuerzos, y me parece que nosotros, desde la comisión sectorial que hemos creado en OPP y en particular desde el diálogo, por supuesto, todos esos actores son los que participan de este proceso, y pensamos que tener esa conversación en una misma mesa contribuye mucho a lograr ese objetivo de tener un Estado mucho más articulado y mucho más eficiente, en última instancia, que es lo que la gente precisa. Los uruguayos por naturaleza somos bastante nostalgiosos, nos cuesta desprendernos del pasado, ¿sí? Y a su vez también de repente un poco largueros, ¿no? Por aquello, bueno, después hablamos, después te llamo, y nunca te llamo, y nunca hablamos, y lo dejamos pasar, dejamos para después, como que nos quita eso capacidad de definición y poca dinámica en lo resolutivo. Esto también busca a eso, a que en definitiva también nosotros, los uruguayos, todos, desde el lugar que estemos, cambiemos esa actitud y nos demos cuenta que tenemos que tomar la iniciativa. Bueno, sin duda, y por eso yo ponía mucho énfasis en el tema de los plazos, ¿no? Porque claro. Hay una dinámica como esta que tú planteas muchas veces de las políticas, y nosotros somos conscientes de que para que este proceso termine de manera exitosa, los plazos tienen que ser suficientemente amplios, porque un diálogo no se puede resolver en 3 semanas, eso lo tenemos claro. Nosotros, por ejemplo, las instancias de los conversatorios que hoy venimos a tener a Maldonado, para nosotros son clave para nutrirnos y enriquecernos con la realidad de cada localidad, en este caso de Maldonado, pero imagínense lo que es la realidad en Bella Unión, que es donde ya estuvimos, o lo que pudo hacer lo de Pando ayer, o bueno, en fin, cada uno como que son varios países dentro de uno. Como que muchas veces las realidades son muy diferentes, y es necesario escuchar lo que vive cada persona, cada vecino y cada vecina en cada lugar. Por lo tanto, las cosas llevan su tiempo, pero para nosotros es imprescindible que este proceso esté terminado sobre fines del primer semestre del año que viene, para que ya en el segundo semestre el Parlamento esté discutiendo leyes que se transformen en cambios concretos. Acá los tiempos políticos juegan un rol central, y somos conscientes de que si este diálogo por H o por B se empieza a estirar y se nos va a 2 años, 3 años, esto termina en la nada, termina en un documento que plantea un conjunto de cosas muy deseables, pero que en última instancia un poco lo que tú planteabas, es decir, una aspiración de deseo que después vamos viendo cómo lo implementamos. Y la verdad es que nosotros por lo menos arrancamos esto con la convicción de que realmente esta es una oportunidad central
para un cambio. Es decir, y con esto no pretendemos, primero, ni refundar nada. Es decir, el país tiene una historia de políticas sociales muy extenso. Esto se fue inventar, no lo inventó nadie, nadie es el propietario de esto. Es decir, se fue acumulando sucesivos gobiernos y cada uno le fue agregando una cosa u otra. Y hoy lo que nos encontramos es con la oportunidad de repensar lo que pensamos para los próximos, repensar, digo, la matriz que precisamos para los próximos 20, 30 años y de esa manera tener una imagen objetivo clara a futuro para ver cómo vamos avanzando en la medida de las posibilidades del país, ¿no? Es decir, porque también somos conscientes de que las restricciones fiscales juegan, es decir, no podemos, en última instancia, muchas veces hacer los cambios que deseamos con la celeridad que se requeriría, porque el país no lo puede sostener, pero bueno, esto también nos pasa muchas veces en nuestros hogares, tenemos que priorizar, tenemos que elegir, tenemos que adecuar ritmos de cosas que capaz que nos gustaría resolver más rápido, bueno, pero hay cosas que son realmente urgentes, el país no puede seguir viendo cómo casi 1 de cada 3 niños, niños, niñas y adolescentes viven en hogares por debajo de la línea de pobreza. Es algo intolerable por esas personas que se están criando en nuestro país y que naturalmente estamos hipotecando su futuro y su realización individual, pero también es intolerable desde un punto de vista, desde una perspectiva de desarrollo del país, porque sobre esos niños, niñas y adolescentes es sobre los que va a recaer el financiamiento del sistema de protección para los adultos mayores de una sociedad cada vez más envejecida. O sea, dentro de 30 años, cuando tengamos una sociedad todavía mucho más envejecida de la que tenemos hoy, bueno, esos son quienes van a estar trabajando, quienes van a estar emprendiendo, quienes van a estar en cada una de sus actividades, es decir, como trabajadores, como empresarios, y ellos van a tener que ser quienes con su valor, con el aporte de su trabajo, de alguna manera sostengan el sistema de bienestar que mantenga la cohesión social que hoy tiene el país. Entonces, es un desafío enorme que tenemos que afrontar de manera lo más inmediata posible. Entonces, de este diálogo social tienen que salir un conjunto de acuerdos de todo el sistema político que se transformen en verdaderas políticas de Estado para salir de acá. Entonces, para salir de este punto, para resolver esto rápidamente y que dentro de 5 años no estemos otra vez en una campaña electoral, todos los partidos políticos diciendo, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué políticas pensamos que hay que implementar para reducir la pobreza infantil? Realmente tenemos que lograr ponernos de acuerdo y avanzar más rápido en todo eso, ¿no? Hugo, siguiendo esta misma línea de razonamiento, hace unos días entrevistábamos al director del INE y nos hablaba justamente sobre el trabajo que había recibido, un informe de poquitos días, donde hablaba en la proyección de Uruguay. Y realmente como que no generaba mucho optimismo, porque es un país que tiene tendencia a envejecerse, tiene tendencia a que cada vez nazcan menos uruguayos y que, bueno, que la brecha se vaya de alguna forma separando de una manera alarmante. Tampoco, y realmente le pregunté, digo, bueno, ¿qué podemos hacer como país para revertir esa situación? Bueno, sí se pueden hacer cosas, pero de repente capaz que no son suficientes. Y añado algo además, ¿no? Tenemos poco nacimiento de uruguayos, ¿no? Los jóvenes, las parejas jóvenes en Uruguay cada vez, por lo menos postergan más el tener un hijo. Lo que sucede también que más allá de las dificultades personales que puedan tener o de los proyectos que como pareja se vayan marcando cada uno, muchas veces si miran alrededor y ven que hay este altísimo porcentaje de niños y jóvenes del país que viven bajo el nivel de pobreza, de alguna forma también, al asumir la responsabilidad de traer un hijo al mundo, dice, bueno, ¿cómo me tengo que parar en la cancha como para evitar correr el riesgo de que a mí me pase lo mismo? Exacto. Y entra en una actitud especulativa que no es buena, porque un hijo está bueno tenerlo cuando uno tiene ganas, no cuando la circunstancia lo condiciona, ¿no? Y creo que se está atando demasiado una cosa a la otra. Y a su vez también me parece que desde el punto de vista del poder político, estamos hablando de decisiones que no son para 5 años. Son decisiones para que el país cambie su rumbo. ¿Sí? Totalmente. Porque no hemos hablado todavía de tecnología, no hemos hablado del desarrollo de las comunicaciones, no hemos hablado de inteligencia artificial, que en definitiva también es la que nos va a obligar como país a tener que recorrer un camino que de repente a algunos capaz que no nos gusta, pero tenemos que aceptar que, bueno, que la realidad del mundo es esa y no podemos salirnos del mundo tampoco.
¿Cómo se articula eso desde tu experiencia, desde tu visión mucho más amplia que la mía de la realidad país, como para también no tener que esperar mucho tiempo? A ver, no, claramente que no. Es una pregunta con muchas puntas y bien compleja. Yo creo que los temas demográficos que tú planteabas al principio y me parece bien interesante la mirada del director del INE, de Marcelo, es clave, digo, cuando uno mira estos procesos, el tema demográfico realmente es clave. Es decir, ahí uno se da cuenta, lo que pasa es que son cambios lentos. Y lo que condiciona también. Ahí va, Seguro. condicionan exactamente. Es determinante, digamos, para el país que nos estamos imaginando para los próximos 30, 50 años, es absolutamente clave la mirada demográfica. Esta caída este cambio demográfico en realidad responde a cosas que yo creo que son positivas. El aumento de la esperanza de vida es algo que tenemos que celebrar. El hecho de que vivamos más y que además podamos vivir buena parte de ese envejecimiento, hacerlo con mejor calidad de vida, de manera más saludable. El tema de la caída de los nacimientos muchas veces tiene que ver con una mayor libertad de las parejas, digamos, pero sobre todo de las mujeres, de resolver cuándo quieren tener hijos y cuántos. Me parece muy saludable eso. Es decir, el tema es, y eso lo tenemos que mantener, es decir, acá no hay que obligarle a nadie a tener hijos que no quiera o a edades que no quieran. Por ejemplo, se ha reducido significativamente con algunas políticas públicas el tema del embarazo adolescente. Es otro éxito de la política pública que tenemos que celebrar, pero todo ello nos va llevando también a una situación de cierta tensión desde el punto de vista demográfico en esto otro que hablábamos de, bueno, cómo en cierta forma sostener un estado de bienestar a partir de una población activa que se va reduciendo respecto de la población dependiente a la que hay que proteger. Y yo creo que ahí es donde viene, lo engancho con lo otro que tú planteabas, la necesidad de transformar, y yo creo que desde la política pública tenemos mucho para hacer en eso, transformar al país en un lugar mucho más deseable justamente para tener hijos. Es decir, acá no hay que tener ninguna política específica de natalidad o que creo que son cosas que los demógrafos han demostrado que no tienen éxito, ¿verdad? Ni obligar a nadie, ni generar unos incentivos de magnitudes exorbitantes que no mueven la aguja en última instancia de eso, pero sí tratar de generar algunos cambios que manteniendo la libertad de que cada familia, de que cada pareja y de que cada mujer en particular resuelva sobre estos temas con total libertad, bueno, que sea más deseable, que la gente sienta que con un sistema de cuidado mucho más potente, si traer un hijo no implica una cantidad de sacrificios en términos de mi carrera educativa, de mi perspectiva profesional, de mi trayectoria laboral, de una cantidad de cosas que para hoy mucha gente puede implicar un sacrificio enorme tener un hijo, más allá de que puede ser algo deseable o considerable, pero no estoy en condiciones. Si yo tomo esta decisión, si pongo en riesgo la todo. sensación de la frazada Exactamente, corta, ¿no? exactamente. Entonces, me parece que si nosotros tenemos políticas de apoyo fuertes a los hogares con niños, si tenemos un sistema de cuidado que realmente garantiza a través de los regímenes de licencias, a través de lo que son los CAIF u otro tipo de centros para lo que es los cuidados fundamentalmente, pero también lo que es la educación y otros aspectos que son claves en esa etapa de la vida, me refiero a los niños y niñas entre 0 y 3 años. Y si después tenemos un régimen de cobertura de escuelas de tiempo completo y de tiempo extendido mucho mayor de la que tenemos, me parece que por ese lado podemos tener mucho mejores condiciones para revertir una parte de ese proceso de caída de los nacimientos y lograr que para muchas familias, que para muchos hogares, sea más deseable. Y sobre todo decir, bueno, y después nacerán los que nacerán, porque es una variable que está fuera del control en última instancia de la política pública. La política pública puede ayudar a generar mejores condiciones. Ahora, que los que nazcan, eso sí, que los cuidemos como un tesoro, ¿verdad? Porque son 30.000 nacimientos por año. No puede ser que en este país no podamos lograr mejores resultados cuando son 30.000 los niños y niñas que nacen por año. Hace solo
En los años 90, a mediados de los 90, estábamos hablando de 56.000 nacimientos. Menos de 3.000 nacimientos por mes. Es una En todo el locura, país. es una locura. No debería costarnos tanto Claro. realmente poder tener una política de cuidado mucho más eficaz, mucho más eficiente, mucho más fortalecida, vigorosa, para que realmente no hipotequemos el futuro de esos niños y niñas y puedan, esos primeros años además se juega buena parte del partido, hay muchos estudios que lo demuestran. Es decir, y no es solo un tema de transferencias, es un tema de transferir recursos, digo, ¿no? Es un tema también de generar condiciones para que esos niños en esos hogares reciban más amor, reciban más cariño, les puedan leer un libro antes de dormir, le puedan hacer un conjunto de cosas que por suerte que se le pueda dedicar más tiempo, y es algo que en muchos hogares es una realidad y es muy lindo, digamos, pero que es algo que sabemos que es algo impensable en muchas familias, en muchos hogares hoy, y tenemos que transformar esa realidad de inmediato. Y bueno, para nosotros este ámbito del diálogo social, de repensar la matriz de protección y seguridad social, tiene como mucho que ver con eso, ¿no? Después está toda la discusión de las jubilaciones, de la edad de retiro, de las AFAP, de todo un conjunto de cosas que son relevantes, que hay que abordar sin duda, pero yo creo que en esto otro nos jugamos la vida como país. Hugo, no se me agotaron las preguntas, se me agotó el tiempo porque además sé que tenés otros compromisos, una agenda cargada para el día de hoy. Ha sido un gusto tenerte acá, ha sido un gusto conocerte personalmente y ponerle un kilómetro cero a nuestro diálogo, porque comenzó hoy, pero no termina ahora. Lo vamos a seguir. Somos muy de llevarle la trazabilidad a los temas, porque siempre decimos que de repente hablamos de un tema, después pasamos 4 meses y la gente nunca más supo nada, y yo creo que es responsabilidad nuestra si sobre este tema existen tales novedades, y hacemos la entrevista, leemos la nota, participamos de la lectura de los periódicos, pero que la gente también de alguna forma en cada tema vaya sabiendo qué es lo que va pasando. Por lo tanto, en esta experiencia de los conversatorios en todo el país, vamos a estar cerca, vamos a seguir seguramente también mucho trabajo de los colegas de diferentes partes del territorio nacional, como para saber a ver cómo está yendo. Y dentro de un tiempo, de repente, o vienes acá o hacemos un streaming y aunque estemos a distancia, podemos seguir conversando de estos temas que de repente he ido escarbando mucho, pero yo creo que esto necesita conciencia nacional. ¿Sí? No solamente de quien vaya luego al conversatorio, sino todos los que estamos fuera de la sala, tenemos que saber que estamos hablando de algo muy importante para el futuro del país. Ni siquiera para cada uno de nosotros individualmente. Desde el punto de vista, tenemos que pensar en colectivo los uruguayos. Y más en aquello, bueno, yo hago la mía, yo hago la mía, me parece que lo que lleva es al fracaso. Individualmente no se hace nada ni se logra nada en la vida. Por lo tanto, tenemos que colectivizar la ocupación del tema, la preocupación del tema y la solución del tema. Y como comunicadores creo que también tenemos un rol importante en todo esto, jugamos un papel fundamental y tenemos que comprometernos con la forma de hacerlo. Sin duda, comparto plenamente, creo que el rol de los comunicadores en todo este proceso es absolutamente clave, porque este diálogo, si hay algo que pretende ser lo más participativo posible, lo más plural posible, nosotros queremos que se escuchen todas las voces, no que la gente venga a decir lo que quiere escuchar el gobierno, para nada, al contrario, que estén todas las voces reflejadas allí y que en última instancia podamos enriquecer la conversación. Entonces, nosotros hoy vamos a hacer un conversatorio en Maldonado, pero el diálogo en Maldonado ni por asomo termina hoy cuando nos vayamos para Montevideo. Bueno, en realidad nos vamos para La Valleja, pero sí, de ninguna manera, al contrario, hoy, como decías tú, fijamos un kilómetro cero donde arrancamos. Después nosotros pretendemos que la gente nos siga acompañando en lo que son los seminarios, las audiencias, la plataforma de participación digital de la que recién hablaba. Toda esta información está disponible en el sitio web de dialogosocial.uy. Ustedes ahí van a poder encontrar un conjunto muy amplio de información y eso también permite para los medios ir dándole seguimiento al proceso. Entonces, yo estoy a la orden y encantado para seguir conversando y para seguir dándole, para en última instancia irle dando seguimiento a este proceso, ir viendo los avances que vamos alcanzando en materia de acuerdos. Y bueno, seguramente vamos a estar conversando en más de una oportunidad. Un placer también para mí haberte conocido hoy y bueno, nos estamos viendo en cualquiera de estos encuentros y de estas instancias del diálogo.